Cordial bienvenida al psicólogo Daniel Villavicencio Dilo. Él realizó sus estudios en psicología clínica en la Facultad de Psicología de la Universidad de Guayaquil. Estudios en gerencia de salud pública. Es consejero en VIH y SIDA, formado en el Ministerio de Salud Pública. Trabajó en la atención psicológica en el Hospital del Niño Francisco de Bustamante en las áreas de hematología e infectología. Desde hace 15 años trabaja en la Fundación Vida, desarrollando proyectos comunitarios para la prevención primaria en VIH y distintas áreas vulnerables de la ciudad de Guayaquil y brindando terapia psicológica a pacientes viviendo con VIH. Bienvenido, psicólogo. Para nosotros es un placer poder estar aquí con ustedes. Les recuerdo que estas capacitaciones son organizadas con mucho cariño de parte de la comunidad educativa online, SEO. Sean todos ustedes bienvenidos. El micrófono es todo suyo, mi estimado psicólogo. Como la lepra, son enfermedades o virus, qué sé yo, o algunos otros virus, que tienen la edad de la humanidad, ciertamente, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos de este tema concreto, de este virus o de esta enfermedad, en el que ya pronto haremos la distinción, por supuesto, entre lo que es el virus y la enfermedad, estamos hablando de VIH o de SIDA, es una situación de salud relativamente joven, ¿no? 40 años desde los primeros casos hasta el momento actual. Durante estos 40 años, pues han pasado todo tipo de situaciones, ¿no? Y lo más parecido que nosotros, yo no sé más o menos qué edades tendrán ustedes, no sé si las cámaras, tengan activadas las cámaras, como para conocerles, tal vez. No, todos están sin cámara. Bueno, en todo caso, el VIH arranca por ahí a finales de los 70, inicios de los años 80. Yo soy nato del 76, o sea que yo cuando tenía, qué sé yo, 5 años, 6, ponle, se daba el primer caso de VIH en el mundo. Pero a mi generación sí le tocó vivir el gran impacto que el VIH surgió a nivel mundial, ¿no? ¿Y por qué digo que es interesante este tema y qué tiene que ver, o sea, cómo ustedes podrían entender un poco el impacto que tuvo a nivel mundial el VIH para mi generación particularmente? Es súper parecido al tema del COVID, no como manifestaciones clínicas, sino como un fenómeno nuevo, ¿no verdad? Todos estamos familiarizados con lo que pasó en marzo del 2020 hasta hace unos pocos meses, ¿cierto? Primero llegaron las primeras voces de que en Lejano Oriente comenzaban los primeros casos de COVID y que se iba a expandir por el mundo. Pues nosotros lo escuchamos como algo muy remoto, no como algo que a nosotros no nos va a pasar. Desde siempre se percibe esa escasa percepción de riesgo, ¿cierto? A nosotros no nos puede pasar, eso es algo que está muy lejos, pero se acercó, se aproximó y se irradió por todo el mundo, ¿no? Este inicio es importante, poner al COVID cuando estamos hablando del VIH. ¿Por qué? Porque nos va a poner en contexto, básicamente, para que de ahí sí nos situemos y partamos del aquí y el ahora al allá y entonces. En el aquí y el ahora, en el 2020, los médicos cada semana trataban de encontrar qué sé yo, algo que hacer contra el COVID porque todo el mundo se nos moría. Se irradiaba por todo el mundo. Después comenzaron los preámbulos o los primeros inicios, más bien, como para buscar las vacunas. Finalmente se logró tener un método de afrontarlo. Muy parecido a lo que pasó con el tema del VIH. Solo que con el COVID tomó muy poco tiempo, 2 años, hasta que más o menos la cosa se ha ido estabilizando. Pero ya con ese marco contextual, vamos a irnos, sí, allá y entonces, hace 40 años. Hace 40 años, estamos hablando de 1981, no me acuerdo si era Ronald Reagan presidente en Estados Unidos,
y muchas cosas, nosotros teníamos a Roldós, creo, en la presidencia, ese era el contexto histórico, comienzan a darse los primeros casos, pero estos primeros casos se da en 5 personas, en 5 hombres que tienen sexo con hombres, que comienzan a presentar un marco de síntomas bastante parecidos a una neumonía. Los médicos se quedan un poco extrañados frente a esta situación. Si bien andaba como para que sea una neumonía, tenía otras particularidades, ¿no? Pero sí tenía algo en común, que se había manifestado en 5 homosexuales, básicamente. Eso llamó muchísimo la atención a los médicos que estaban llevando estos casos particulares. Estos casos se dieron en Los Ángeles. Unos cuantos meses después comenzaron a reportarse más casos, pero esta vez ya fueron en California y en Nueva York, siempre en el año 1981, donde ya se sumaban otros síntomas, ¿no, verdad? Entonces se escapaba un poco del tema de que sea una neumonía, ¿no? Había que ponerle un nombre, porque nosotros queremos ponerle nombre a todos. Entonces, como la única coincidencia que había en los casos era que se daban en población homosexual, pues se atinó por llamarle el cáncer gay. Así se llamó en principio a lo que ahora conocemos por VIH o por SIDA, ¿no, verdad? Bueno, en ese caso sería en SIDA, ¿ya? El cáncer gay. Solo se registraban casos en personas homosexuales. 1981. Comenzaron a darse las infecciones cada vez más y más rápidas. Para 1983 ya se descubre se comienzan a hacer las diferenciaciones, ¿no? ¿Qué causa? En el 82, perdón, ya se le pone el nombre, virus de síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Pero hasta entonces no se conocía cuál era el virus causante del SIDA, ¿cierto? Entonces, al 83 en Francia se descubre que el virus causante que va a desarrollar luego en la enfermedad es el virus de inmunodeficiencia humana. 1981 primeros casos, 1982 se le pone el nombre a la enfermedad y que eran de sangre, por supuesto, se realizaban y daban 2 resultados, daban o reactivo o no reactivo. Entonces, si la persona daba reactivo, pues tenía un diagnóstico de que estaba infectado por el virus del VIH. Caso contrario de decir no reactivo, por supuesto que no. Ya para 1985 tenemos entonces una manera eficaz de testear el VIH. Antes solo era la suposición, tengo estos síntomas, he tenido sexo sin condón, es posible que tenga VIH, pero para el 85 ya se podía determinar si yo estaba infectado o no. Todos los tratamientos, pseudo tratamientos o las formas también con esto ustedes se han de acordar cuando empezamos con el COVID, ¿no? ¿Verdad? Que les decían que tienes que tomar eucalipto, que tienes que hacer esto, lo otro, alguna forma de contrarrestarlo, pero no había ninguna medicación establecida. Siempre uno dice, si te da esto, tienes que tomar esto y aquello. Igualito era con el tema del VIH, por ejemplo, los médicos atendían las enfermedades oportunistas, atendían la neumonía, atendían el sarcoma de Kaposi, pero otra cosa reventaba, entonces estaban totalmente consternados, pues no sabían cómo hacerle frente. Recién para 1987 se descubre el primer antirretroviral, así se llama el tratamiento con el cual se revoluciona, y ahí sí, aquí se comienza a hablar de un cambio. El primer antirretroviral que se conoció fue el AZT. Con la llegada del AZT, que es el nombre más chiquito, es sidobudina, con la sidobudina que se había usado previamente en tratamientos para el cáncer, pero no había dado resultado porque tenía mucha toxicidad, qué sé yo, porque era muy agresivo, y se lo descartó en un momento de franca desesperación por no saber qué hacer con las personas que estaban infectadas con VIH y padeciendo VIH, pues se comienza a trabajar con AZT. Y se ve que este retroviral tiene un efecto directo en parar la réplica viral. ¿Qué es la réplica? Más adelante vamos a hablar un poquito de lo que de esta terminología, ¿no? Para hacerla más amigable, que es desde lo que se trata, de que el conocimiento nos quede y que nos sirva.
Bueno, pero en todo caso, con el AZT es el inicio de una nueva esperanza, de una nueva era para el VIH, ya recién en 1987. Eh, pero por supuesto, tenía, como les había dicho antes, se había tratado en cáncer y tenía cierto tipo de efectos secundarios en los pacientes viviendo con VIH, pero se notaba que la carga de virus iba bajando, ¿no, verdad? Y el sistema inmunológico se iba fortaleciendo, pues, ¿no? Eh, para 1995, ven que aquí hay un salto ya más o menos interesante, del 87. En el 87 ya empiezan a tomar el AZT, pero es para 1995 cuando comienzan a existir nuevos antirretrovirales, ¿no, verdad? Estos nuevos retrovirales eran como conjunción de muchos retrovirales y tenían la virtud, entre otras cosas, de que no causaban muchos efectos secundarios y que permitían que los pacientes bajen drásticamente, obviamente dependiendo de la buena toma del medicamento, drásticamente el consumo de pastillas al día. Porque bueno, pues antes hay una época, en la época, esta primera época que va del 81 hasta, qué sé yo, el 85, podríamos llamarle que era la prehistoria, ¿no? Del 85 al 96 se le podría llamar a la edad media del VIH. Pues ahí, en ese tiempo, en ese lapso, es donde se comienzan a registrar todas las muertes y es donde comienza inclusive la campaña que se llamaba la campaña publicitaria del terror, se le llamaba. Yo no sé si ustedes se acuerdan, no creo que se acuerden, pero era de mi época también, yo tengo que recordar que ya no estoy tan joven. En mi época había una campaña para la prevención de drogas, que se ponían en la televisión, Elige crecer, es tu vida, un dato así, y que ponían distintas facetas de un chico que comenzaba a consumir drogas y al principio estaba normal. Y se veía en los recuadros paulatinamente cómo se iba deteriorando hasta quedar súper afectado. Esa era como una campaña de rechazo, ¿no, verdad? O sea, de impacto fuerte, así como bien amarillista. Al principio era igualito con el VIH. Si te daba VIH, tenías una condena irremediable a la muerte. Así era. Y todo tratamiento previo al AZT eran paliativos para ayudarte a tener una muerte como más digna, sin dolor, qué sé yo, pero al final eran solo paliativos. Entonces, en la era de la edad media del VIH, como estamos diciendo entre comillas, es cuando se comienzan a dar las primeras muertes de los famosos. Entonces, en el 85, por ahí muere Rock Hudson, que era un actor. Por ahí, más adelante, muere Freddie Mercury. La verdad, se infecta, por ejemplo, no me acuerdo cómo se llama el basquetbolista, Magic Johnson, creo que era el que se infectó, ¿sí? Y entonces comienza el asunto a hacerse súper de miedo. Y en ese entonces la publicidad se le llamaba la fase del terror también. No sabíamos qué hacer, estábamos atormentados todos. Si eras sexualmente activo, te preocupaba muchísimo el tema. Ya estaba como identificado por dónde te podías infectar. Si tenías sexo sin condón, por supuesto. Había, si eras usuario de drogas intravenosas, ¿no? Más adelante iremos un poco más ampliando este tema. Pero bueno, cuando se da esto, comienza y irrumpe la tercera etapa, que es a partir de los nuevos antirretrovirales. Los nuevos antirretrovirales tienen esta virtud de que bajan rápido la carga viral y que la posología se reduce drásticamente, porque en esa época había lo que se llamaba el cóctel de antirretrovirales, en que las personas que vivían con VIH podrían fácilmente tomar, no sé, 15, 20 pastillas al día. Y ahora con las nuevas adelantos químicos, que sé yo, se podía llegar a tomar 3 pastillas en ese entonces. Ahorita las personas viviendo con VIH toman 1 pastilla al día. Entonces, es interesante cómo en estos 40 años, pues la situación se ha venido siempre mejorando, siempre como es natural, por supuesto, pero de ese entonces ya está, o sea, actualmente nosotros sí podemos hablar de que todos esos intentos médicos, toda esa historia bella que se hizo, porque fue bello, como los médicos comenzaron a dar todo de sí, frente a una pandemia súper estigmatizada como el VIH, porque no nos olvidemos de algo. A ver, si nosotros vamos ya a entrar en materia, ¿sobre qué está asentado el VIH? El VIH está asentado sobre 2 pilares bien fuertes que causan rechazo y resquemor, ¿no? La muerte y el sexo.
Así, esos son los dos pilares básicos. Son dos temas como medio complicados de hablar. Entonces, en aquel entonces, pues si tenías VIH, por lo general se te podía tachar de que eras homosexual. Y segundo, de que estabas al borde de la muerte, de que eras muy peligroso, de que no podías estar al lado de una persona viviendo con VIH. Y películas, por ejemplo, no, qué sé yo, Filadelfia, por ejemplo, que era de esa época más o menos, no sé si la vieron, pero bueno, en ella se hablaba de este tema de que vivir con VIH y en Tom Hanks se ve en esa película como expresa absoluta, siendo él un excelente, no me acuerdo si era abogado o qué era, pero siendo un excelente profesional, fue súper discriminado por vivir con su condición de salud, ¿no? Pero eso era allá. Sin embargo, ahora todavía siguen habiendo vestigios de ¿cómo se llama? Obviamente, de rechazo frente a personas que viven con VIH, pero más que nada no nos olvidemos de algo, el estigma y la discriminación. Cuando uno habla de la discriminación, pues uno puede verlo como algo muy lejano de uno mismo, pero bueno, es un ejercicio, todos en algún grado podemos discriminar a otras personas, y realmente es un ejercicio diario el tener que quitarnos muchas situaciones mentales que tenemos, muchos prejuicios que tenemos, y ponerlos a prueba, por supuesto, y salir adelante en ese tema, y así hemos salido adelante. Más adelante vamos a revisar un poco como la terminología del VIH, como les decía, las características principales, y al final de esta charla, pues comenzaremos ya con la parte principal, que sería cómo abordar psicológicamente a una persona viviendo con VIH. Habrá sido por 1990 y bueno, me quedé algo en la historia, pues también, o sea, ya a 2007 se comprueba, por ejemplo, ya habían pasado estos años el éxito del PrEP. PrEP es una medicación que se llama Truvada, aquí en Ecuador se la puede conseguir con asesoramiento médico, por supuesto, que es una pastilla que se llama profilaxis preexposición. ¿Cuándo se da esto? Cuando, por ejemplo, yo vivo con una persona que vive con VIH, es mi pareja, entonces yo no vivo con VIH, pues yo puedo tomar la medicación del VIH, un cierto tipo de tiempo, pues creo que son 7 días, si son 7 días, si el sexo es anal, 7 días previos a la relación sexual, y voy a crear barreras en mi célula CD4 para evitar la transmisión del virus. Hasta puedo tener sexo sin condón y no me pasa nada. Pero ojo con esto, no me pasa nada con el VIH. Pero si tengo sexo sin condón, pueden darme cualquier otra infección de transmisión sexual. Así que igual es un gran aporte para las personas que tienen parejas viviendo con VIH, y por supuesto que son monógamas, ¿no? Pero si no lo son, igual deberían usar condón para otras infecciones de transmisión sexual. Bien, ahora sí voy a contar un poco de cómo fue mi primera encuentro con el tema del VIH. A todo esto, cuando yo tenía esa edad de la que hablaba, de que estaba en la escuela, en el colegio, se comenzaba a escuchar del tema del VIH y, como les decía, con miedo. Yo jamás pensé que mi vida iba a estar marcada por el tema, ¿no? Pues jamás me imaginé que iba a ser psicólogo primero y segundo que iba a tratar a personas viviendo con VIH, como ya lo vengo haciendo 15 años. Es lo que más me he dedicado yo en mi carrera profesional. Pero no siempre fue así una situación, en mi caso personal, de apertura. Yo me acuerdo que ya terminando el colegio, ahora sí, empezando la universidad, no me acuerdo cuándo, yo estaba subido en un bus. Entonces, saben que en los buses se suben las personas pues a vender cosas o a pedir ayudas, ¿no? Se subió pues al bus una persona que no vengo a molestarte, excepto, ¿no? Etcétera. Digo, bueno, yo vivo con VIH. Ese fue mi primer contacto siendo un muchacho con una persona que vive con VIH. Yo era un muchacho desinformado, por supuesto. ¿Cuál fue mi reacción frente al VIH? Bajarme automáticamente del bus, porque tuve miedo. En esa época no teníamos suficiente información como la tenemos ahora. Yo pensaba que respirando, de que el virus podía ser aeróbico, que solo por respirar el aire, el mismo oxígeno, pues yo me podía contagiar del VIH, ¿no? Y me bajé y me fui aterrorizado y me lavé las manos y me eché alcohol y qué sé yo. Ahora que yo veo a ese muchacho que se bajó del bus, pues lo veo no como un tonto ni nada, pero era su reacción frente al desconocimiento nada más. Esa reacción frente al desconocimiento
un poco no es que me justifica, porque pude haber actuado con ser menos foco tal vez, ¿no? Pero actué como ignorante nada más, me bajé. Ahora, toda mi generación actuó de una manera parecida. Frente al VIH actuamos todos al principio de una manera bastante parecida, con bastante prejuicio, con bastante estigma, con bastante discriminación. Hasta que comenzó pues a acercarse el VIH a nuestras vidas, hasta que comenzaron a infectarse amigos nuestros, familiares nuestros, hasta que al principio era una epidemia focalizada y localizada, después se transformó en pandemia. Actualmente no hay un país en el mundo que no tenga casos de personas viviendo con VIH. Más de 40 millones en el mundo han muerto desde 1981 hasta la actualidad. Entonces, de hecho se habla que es de la mitad del siglo XX es la más alta pandemia, la más importante de todas, con el VIH, ¿cierto? Bueno, eso es un poco contextual. El primer caso de VIH en el Ecuador es de 1984. Hay que poner en contexto local, por supuesto. En 1984 se da el primer caso en Guayaquil. Es decir, 3 años después de los primeros casos de Los Ángeles. De allá, la incidencia de casos sigue siendo todavía Guayas, la provincia con más casos de VIH en el Ecuador. Pero es sociológicamente entendible el porqué. A ver, el Ministerio de Salud Pública lo sigue siendo. Por ejemplo, ¿por qué más personas se infectan? No es que el guayacense sea más imprudente en sus prácticas sexuales ni nada que se le parezca. No sé si sea así. Pero en todo caso, ¿qué pasa? Guayas es un polo de desarrollo, Guayaquil. Entonces muchas personas vienen a estudiar o a trabajar o en busca de días mejores, qué sé yo, a nuestra ciudad. Si una persona de Macas viene a Guayaquil y se infecta en Guayaquil, se registra como caso de Guayaquil. Así se lo ha estado haciendo. Ojalá que no sea así, porque eso subjetiviza mucho el dato epidemiológico. Pero bueno, así se ha registrado. Y han habido algunos cambios en estos años a nivel epidemiológico. Por ejemplo, hasta hace unos 10 años atrás se decía que de cada 4 hombres, una mujer se infectaba. Hace 10 años era por cada 4, ya 2 mujeres se infectaban. Se tendió a la feminización del VIH. Eso ya se ha reducido un poco y nuevamente hay una hegemonía de infecciones masculinas, ¿no? Más que nada en población transgénero y en hombres que tienen sexo con hombres, que son actualmente los grupos que tienen una mayor incidencia de casos en el Ecuador. Bien. Vamos a hablar ahora un poco, ya hemos hablado un poco de la historia, ¿sí? Bueno, me comí algo importantísimo también. Ya en el 2019 se está hablando de la vacuna contra el VIH, ¿no, verdad? Hace unos pocos años atrás ya han habido 2 casos de personas que han revertido al VIH. El primero de ellos, no me acuerdo precisamente los años, perdonen mi frágil memoria, pero el primer caso fue el caso de Londres, si mal no recuerdo. Pero bueno, en el primer caso se hizo un trasplante de médula y entonces de alguna forma eso mitigó las células de VIH, ¿no, verdad? Y en el segundo caso ya fue con intervención de los antirretrovirales que lograron revertir la multiplicación viral. Todo apunta a que no sé en cuánto tiempo, pero no es descabellado hablar ya se habla de la vacuna del VIH, también en el tema de los antirretrovirales se habla ya no de la toma diaria, se está pensando y se está inclusive ya haciendo en algunos países que se inyecte el medicamento y que pueda durarme por 3 meses de protección frente al VIH como prevención. Entonces todo vislumbra un futuro prometedor en torno a un mundo sin VIH. ONU-SIDA que es el mecanismo regente de respuesta frente al VIH a nivel mundial, actualmente tiene el plan 95-95-95. ¿Qué quiere decir esto? Que se prevé que para el 2030, ¿no? El 95% de las personas infectadas con VIH sean detectadas. Que el 95% de estas personas detectadas tengan tratamiento y que el 95% de estas personas pues disminuyan su carga viral hasta ser indetectables.
Sin embargo, a pesar de todos estos avances, cada día se siguen infectando personas. Por eso es que este tema no ha perdido vigencia. Por eso es que es importante impulsar la prevención entre nuestros jóvenes, que la media de mayor infección en el Ecuador va de los 20 a los 49 años. Yo sé que es un rango muy amplio, pero sí, así lo han puesto epidemiológicamente en nuestras estadísticas. Como decía un poco la compañera Natalie al principio, yo trabajo en Fundación Vida y ahí nosotros hemos trabajado muchísimo en impulsar metodologías de prevención para formar líderes juveniles en la prevención del VIH. Entonces estos muchachos lo que hacen es en sus colegios, en su área de acción, han sido primero que nada entrenados por nosotros con técnicas psicológicas también, no solo con el conocimiento, ¿cómo se llama?, teórico de qué es VIH y no sé cuánto, sino con técnicas de oratoria para tener un impacto sobre sus compañeros, una educación de pares y que genere ese deseo de cambio. Y hemos visto hermosos casos en relación a eso también, de jóvenes que han estudiado con nosotros, ahora son médicos y que siguen trabajando en el VIH, porque lo importante de esto es que cuando te llega la información, tú te haces responsable de esa información y no te puedes quedar con ella, tienes que transmitirla y evitar y generar cambios e impacto a nivel de tu familia, de tu barrio, de tu zona, qué sé yo, ¿no? ¿Verdad? Bien. Vamos al siguiente tema. Hablé un poco con Natalie de la importancia también de que estamos hablando de VIH, estamos hablando de SIDA y de algunas otras cosas más. Es importante también que tengamos claro algunos conceptos básicos, unos conceptos básicos frente al VIH. Primero que nada, es importantísimo diferenciar. VIH y SIDA pues no son la misma cosa, ¿no? VIH es el virus de inmunodeficiencia humana. Es el virus que causa, si no se detecta a tiempo, si no se toma el medicamento, causa la enfermedad que es el SIDA. SIDA es síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿de acuerdo? Ahora, cuando uno dice VIH es una terminología poco amigable, ¿no? O sea, virus de inmunodeficiencia humana. ¿Y qué quiere decir esto? Pues virus es un organismo vivo, microscópico. Virus es una vida microscópica. Cuando nosotros hablamos de virus de inmunodeficiencia. Inmunodeficiencia es una palabra compuesta. ¿Se acuerdan cuando estábamos en la escuela? Nos hablaban de palabras compuestas, eran dos palabras que unían una. Ejemplo, qué sé yo, para rayos, para lavamanos, etcétera, ¿no? Lavamanos. Acá es inmunodeficiencia. ¿Qué está uniendo? Inmuno y deficiencia, obviamente. Pero ¿qué es inmuno? ¿A qué se refiere inmuno? Inmuno se refiere al sistema inmunológico. Si lo hacemos más sencillo todavía, el sistema de defensas. Inmunológico, ¿no? ¿Verdad? Síndrome de inmunodeficiencia. Entonces, ¿deficiencia qué es? Es carencia. Inmunodeficiencia, entonces, es que el sistema inmunológico o sistema de defensas está debilitado. El virus debilita el sistema inmunológico. Y humano, virus de inmunodeficiencia humano. ¿Por qué precisar esto de humano? Porque, bueno, ahorita todavía no se puede decir cuál fue el origen del VIH, 40 años después. Hay muchísimas teorías, la del mono, qué sé yo, otras más, que fue creada en un laboratorio, ¿no, verdad? También parecido al tema del COVID. ¿Se acuerdan que decían que el murciélago, que lo crearon en el laboratorio? Cuando no se conoce algo, se generan teorías, algunas descabelladas, algunas que son súper locas y todos los casos, pero el hecho es más allá. Con el tema del VIH estamos humano. ¿Por qué es humano? Porque solo se puede transmitir entre una persona infectada humana a otra que no lo está. Hay sí diferentes cepas en distintos animales. Por ejemplo, hay el virus de inmunodeficiencia, que es el VHVIS, virus de inmunodeficiencia en simios, y el VIF, que es el virus de inmunodeficiencia en felinos. ¿Sí? Entonces se da también en gatos, se da también en monos, pero es incompatible las cepas con los humanos, ¿ya? Entonces, virus de inmunodeficiencia humana es una vida microscópica que ingresa en nuestro organismo, que va debilitando nuestras defensas y que solo es posible transmitirlo de una persona infectada a una que no lo esté. ¿Mm? ¿Por qué remarcar esto de infectada a otra que no lo esté?
Porque siempre frente a todo nuevo concepto, en torno a todo concepto nuevo, se crean muchísimos mitos, ¿verdad? Uno de los mitos relacionados al VIH estribaba en el hecho de que yo no puedo estar cerca de una persona que vive con VIH, o si lo toco, me puedo infectar, o si tomamos el mismo vaso, infectado. Entonces, no, se da simplemente por transmisión por sexo desprotegido con una persona que está infectada, y por otras cosas que veremos más adelante. Bien, ahora, ¿cómo se detecta, cómo luce una persona que vive con VIH? Pues esa pregunta me acuerdo mucho que la hacíamos frente a nuestros jóvenes, ¿no? Era dentro de la metodología. ¿Cómo luce una persona que vive con VIH? Está flaca, está, qué sé yo, amarilla, le salen manchas blancas, se pone muy, no sé, un porción de cosas, ¿no? Y no es nada de eso, es cierto. ¿Se puede distinguir una persona viviendo con VIH a simple vista? Pues no, no se la puede distinguir. Se necesita una prueba de laboratorio. ¿Se acuerda que conocíamos historia? Decíamos que recién en 1985 se descubrieron las primeras pruebas de laboratorio. Y fue la única manera de decir, de acabar con esa idea. ¿Será que tengo? Ahorita ya no se trata de eso. He tenido una situación de riesgo, tengo miedo de haberme infectado, me hago la prueba y enseguida lo puedo saber si estoy infectado o no. ¿Sí? El SIDA, en cambio, es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El SIDA es cuando la persona tiene SIDA. La persona tiene SIDA cuando previamente, naturalmente, ha vivido con VIH. Ha pasado el tiempo, no ha tenido atención. ¿Por qué? ¿Y por qué no es que se sentía mal y por irresponsable no fue a buscar atención? Pasa que el VIH no tiene síntomas. Es un virus asintomático. Y al ser asintomático, pues no es visible, ¿no, verdad? No es sensible, una persona no se da cuenta. He tenido sexo sin condón con una persona que yo no conozco y no me ha pasado nada. Entonces, ahí estriba realmente lo delicado del asunto. Porque si yo he tenido una conducta de riesgo en la que no me ha pasado nada, porque no siento nada ni veo nada, pues tengo más relaciones sexuales desprotegidas y así es que esto se ha esparcido, ¿verdad? Este virus se ha esparcido. Bien, entonces la persona con SIDA es una persona que ya tiene sintomatología. El sistema inmunológico se ha deteriorado, el virus, la carga de virus se ha incrementado y la carga de CD4 o células de defensa ha disminuido, permitiendo que el cuerpo se enferme. Y no solo, una de las cosas características que tiene el VIH es que, aparte del SIDA, es que es como una puertita, una ventana abierta para que otras enfermedades, que son las llamadas enfermedades oportunistas, ingresen a hacer más daño. Ejemplo, me he infectado por VIH, mi sistema está inmunodeprimido y no me he tratado, estoy en etapa SIDA y me da tuberculosis, y me da toxoplasmosis, y me da gripe. Una persona que no vive con VIH, pues una gripe, qué sé yo, le durará una semana, menos tal vez, porque tenemos cómo responder a la sintomatología de la gripe, ¿no? En cambio, una persona que vive con SIDA no tiene la misma capacidad de respuesta, y una simple gripe puede durarle un mes. Ahora, si lo elevamos en un cuadro mucho más delicado como una toxoplasmosis, pues se va a hacer mucho más difícil, ¿cierto? Entonces, eso es la primera diferenciación entre VIH y SIDA. Luego pasamos a un tema interesante que es más que nada semántico, entendiendo por semántica la ciencia que estudia el contenido de las palabras, ¿cierto? ¿Y por qué vamos a hablar de esto? Porque, a ver, cuando yo estaba al principio, muchacho aún, la persona que a mí me formó en el tema del VIH me ponía mucho énfasis en esta parte. ¿El VIH se contagia o se transmite? Es una diferencia bastante, a mí sonaba igual en ese tiempo. ¿Cuál es la diferencia? ¿El contagio o la transmisión? Sí tiene una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Pues que la transmisión, que el contagio es inevitable. Si yo voy en el bus, qué sé yo, y alguien tiene gripe y estornuda, el virus, que es aeróbico, es decir, que se puede transmitir en el aire, vuela, ingresa por algún canal, por la nariz, qué sé yo, y me infecto. Yo no puedo hacer nada para evitarlo. Ahorita sí, porque ahorita miren que con el COVID tenemos incorporado métodos de prevención frente a virus aeróbicos, por ejemplo. Si podemos sacarle la parte positiva a este tiempo. Esa es una parte positiva, realmente.
hay una cultura de prevención impresionante actualmente, que antes no se la tenía. En la época del VIH no se la tuvo. A pesar de que tuvimos más muertes por VIH en el mundo, no se tuvo, no hubo ese aprendizaje de la prevención. Naturalmente porque había que ponerse condones, no había que ponerse mascarillas en ese tiempo. Pero bueno, en todo caso, actualmente tenemos una cultura preventiva y podríamos valernos de esa cultura preventiva como para llevarlo a otros lugares, como el tema del VIH, e ir reduciendo, que como les decía, parece mentira, que después de tanto tiempo se sigan hablando que al año casi se infectan 1 millón de personas en todo el mundo. Se siguen infectando, pero eso más adelante veremos también por qué está pasando esto, por la percepción actual del VIH, que también obviamente ha cambiado a la de los 80. Correcto, tenemos entonces el VIH y el SIDA diferenciados. Vamos a hablar del contagio y la transmisión. El contagio es inevitable y la transmisión se da por vías específicas. Entonces, cuando nosotros hablamos del dato semántico, imaginémonos esta idea. Si alguno de ustedes le dicen que su compañera, ahorita que ya estamos presenciales, dice, tu compañera que está al lado sentada contigo es tu amiga, tiene un virus súper contagioso de que se da en el África, las cepas, no sé cuánto, es tu amiga. Tú te vas a quedar allí si sabes que es un virus totalmente contagioso. Te haces el loco, te levantas y te vas disimuladamente. ¿Por qué? Por el contenido de la palabra, por lo que encierra la palabra contagio. La palabra contagio nos da miedo, nos da rechazo. A pesar de todo, a pesar de que haya afecto, a pesar de que haya un vínculo, nos genera rechazo. En cambio, la palabra transmisión, ¿cuál es la diferencia? Que la transmisión se da por vías específicas, como es el caso del VIH. El VIH no se contagia entonces. Si nosotros queremos hablar de lenguaje positivo o un lenguaje correcto en el VIH, no podríamos decir el contagio del SIDA, porque el SIDA no se contagia. No se contagia el VIH tampoco, el VIH se transmite. Lo que se transmite es el virus, no la enfermedad. Ya sabemos claro que el virus es el VIH y el SIDA es la enfermedad. Entonces no está bien, bueno, y eso es importante importante realmente, porque todos manejemos el lenguaje correcto. No se contagia, se transmite. Y las vías de transmisión, como bien lo sabemos, yo no es que estoy enseñando, estoy refrescando cosas nada más, y estoy seguro que ustedes lo saben, pero vale la pena refrescar un poco estos conocimientos. En cambio, el VIH se transmite por 3 vías específicas, que son la vía sexual, la vía sanguínea y la vía perinatal, o de madre a hijo, para que sea siempre el conocimiento, tratemos siempre en nuestra vida profesional de hacerlo lo más fácil posible. Es más alejado de los tecnicismos, porque eso aleja en vez de acercar. Y lo que nosotros queremos hacer es acercarnos a las personas y no alejarnos. Entonces, transmisión perinatal. Si yo se lo digo a una persona que no conoce la terminología, lo dejo en Júpiter, versus transmisión de madre a hijo en el embarazo. ¿De acuerdo? Así que nos vamos a manejar en el lenguaje más sencillo posible. Bien. Entonces, con esto descartamos que el VIH se transmita por un abrazo, por un beso, por fumar el mismo cigarro, por tomar el mismo vaso de cerveza o agua, seamos más saludables, el mismo vaso de agua, ¿sí? Por, qué sé yo, por usar el mismo baño. Y esto lo digo porque yo he tenido muchos pacientes que viven familiares, más que nada de personas que viven con VIH, que preocupadas, más allá que discriminadoras ni nada, pero preocupadas, ¿será que tengo que desinfectar el baño? ¿Será que tiene que tener sus propios cubiertos, su propio vaso? No es necesario, porque sabemos que se transmite por esas 3 vías, ¿no verdad? El saberlo, el informar al grupo familiar, a la pareja, hace que se reduzca la ansiedad, porque la ansiedad es el desconocimiento de lo que me podría pasar por estar cerca de una persona viviendo con VIH, y ya sabemos que el VIH no se contagia si no se transmite. Entonces miren qué interesante saber la distinción entre contagio y transmisión, ¿cierto? Bueno, de las 3 formas de transmisión, la más frecuente, pero de largo en nuestro país, hablando en contexto local, se dice que el 98% de las infecciones nuevas en el Ecuador se da por transmisión sexual. Perdón un segundo. Seguido, por ahí de lejos se comparten la transmisión sanguínea y la transmisión madre-hijo en el embarazo, el parto o la lactancia. Y de las relaciones sexuales, obviamente estamos hablando de vía sexual desprotegida, ¿cierto?
También hay una categorización de riesgos dentro de la transmisión sexual. De lejos también la más peligrosa es el sexo anal. Le sigue el sexo vaginal y bastante alejado el sexo oral. Ojo que no es una campaña pro tengamos sexo oral, entonces para no infectarnos nunca, ¿no? No se trata de eso. ¿Por qué es más peligroso el sexo anal? Porque obviamente el ano tiene fines excretores, ¿no? Pero también se lo puede utilizar para las relaciones sexuales, ¿no? La sexualidad es variopinta. Pero es una mucosa sensible, pueden haber rupturas de capilares y puede haber sangrado. Entrando en el juego de la transmisión, el fluido sanguíneo, el fluido preseminal y el semen. Entonces, que es de lejos el más riesgoso de todas las prácticas sexuales. Una información interesante que nos llegó hace no me acuerdo cuánto tiempo, con la pandemia nos quedamos todos como locos con los años. Hará 5 años atrás llegó la premio Nobel francesa que había descubierto algunas cosas en torno al VIH. Ella dio una charla en la Universidad Católica y nos hablaba en ese entonces de que se había descubierto que era muy poco posible la infección de mujer viviendo con VIH a un hombre, que actualmente es casi imposible, es más. Se ha descubierto que la vagina tiene ciertas sustancias que impiden un poco la transmisión del virus. Entonces, ¿cómo es posible que las mujeres casadas se infecten si la mujer no transmite el virus, si este hombre tuvo sexo con otra mujer, quiero decir? Casi que lo que nos decía en ese entonces esta señora francesa, esta doctora francesa, es que casi el 99% de los casos se da de que esta persona, este chico, tuvo sexo con otro hombre. Entonces, que un poco va por allí la cosa, ¿sí? Bueno, entonces, en torno al sexo, ¿cuál es la prevención por vía sexual? La prevención por vía sexual tenemos la prevención tradicional, que podríamos decirlo, que es la abstinencia, la fidelidad y el uso correcto del preservativo. Uno de los errores, creo yo, que se cometió cuando se abarcó la prevención del VIH fue simplemente decirte, ponte condón. Porque con esto estábamos reforzando, sí, por supuesto, y es lo más práctico, por supuesto, pero con esto estábamos disminuyendo a las otras dos vías de prevención. La abstinencia, que es, como sabemos, no tener sexo, pero si uno ve, o sea, la abstinencia no quiere decir ser virgen toda la vida. Uno puede haber iniciado su vida sexual y terminar una pareja y el periodo que yo pase sin actividad sexual va a ser mi periodo de abstinencia. Entonces, claro que es un método de prevención que hay que inculcar, claro que es un método de prevención altamente, de hecho es el único 100% efectivo. Si yo tengo una pareja, que sea 5 o 6 años, y mi relación termina, el tiempo que yo pase sin tener relaciones sexuales va a ser mi mecanismo de prevención, la abstinencia, el único 100% seguro. Si estoy utilizando el único método de prevención 100% seguro, naturalmente, pues, si voy a retomar mi vida sexual, me he de proteger, no voy a arriesgar este método de prevención tan exitoso. Ahora, el siguiente, antes de hablar del condón, es la fidelidad. La fidelidad, naturalmente, entre dos personas que no vivan con VIH. Porque, a ver, cuando uno inicia una relación de pareja o tiene sexo con alguien, no solo está teniendo sexo con esa persona, uno cree que está en un momento de intimidad, pero realmente uno se está acostando con esa persona y con todo su pasado sexual. Entonces ahí hay una gran fiesta, entonces no es tan privada la cosa. Si una de esas personas con las cuales, la persona a la cual yo le soy fiel, estaba infectada y tuvo sexo sin condón con mi pareja, es muy posible que se haya infectado, ¿sí? Entonces, donde hay fidelidad, donde los dos son fieles, uno de ellos pudo haber llegado a esta relación con VIH y de nada me sirve que las dos personas sean fieles. ¿Cómo reforzamos entonces la fidelidad? Fácil. Bueno, y esto yo lo veo muchísimo en la fundación. Cada vez llegan más jóvenes, más parejas que están que han tenido su vida sexual previa, las dos personas, qué sé yo, sabiendo que están en riesgo, pasan como 3 meses sin tener sexo, en abstinencia entre ellos, sexo no penetrativo puede ser, y se hacen la prueba. Cuando se hacen la prueba, sale no reactivo, pues las dos personas se dan cuenta de que no están en riesgo y pueden hacer a partir de allí, sí, la fidelidad su método de prevención
altamente eficaz. Naturalmente es eficaz si se mantiene el comportamiento de fidelidad. Y por último, el más conocido de todos, que es el método de la prevención por los condones, ¿no? Actualmente hay condones masculinos y condones femeninos. Los condones son hechos, el condón es altamente, ¿cómo se llama? Preventivo. Si es bien utilizado, pues a mí todavía me toca, ¿cómo se llama? En consulta, personas que me dicen, doctor me dicen a mí, yo no soy doctor, pero me dan el honoris. Entonces, me dice, doctor, yo sí me he cuidado, me he puesto el condón antes de eyacular. O sea, ha sacado el pene y en ese momento se ha puesto el condón y así me cuido. Nada que ver, está pésimamente mal utilizado el condón en ese caso concreto. Los condones son productos y todos los productos tienen fecha de caducidad. Normalmente tienen 5 años de fecha de caducidad de los condones. Tienen todos los condones dos áreas dentadas y 2 áreas lisas. Es para facilitar la apertura. Los condones son de látex, ¿no verdad? Entonces el látex es poco resistente al calor. Muchos hombres tienen condones en la billetera, que es un lugar altamente fogoso, ¿no? Hace harto calor. Además que aplastas el condón y eso puede generar que se deteriore. Muchos casos, muchos mitos, se me rompió el condón. No es un mito que se rompa el condón, pero lo que pasa es que lo almacenan mal y cuando lo van a utilizar no les brinda todas las garantías que debería hacerlo. Pero un condón bien utilizado, obviamente no es reutilizable, pues está de más decirlo, o no está de más decirlo. No se utilizan 2 veces, una sola vez. Entonces, luego de usarlo, ¿verdad? Se pone el condón y luego de esto, por supuesto, se va a otra idea interesante con el condón, es que ya existen condones femeninos también. No son tan difundidos como los masculinos y no son tan aceptados como los masculinos. A mí me ha tocado, por ejemplo, impulsar frente a las mujeres embarazadas o cuando hago prevención de VIH, el condón femenino. Pero allí también se ve el machismo bien fuerte, o sea, en las mujeres mismas. O sea, dice, ¿y cómo yo le voy a decir él no se quiere poner condón y yo sí tengo un condón? ¿Qué va a pensar de mí si yo tengo un condón? ¿No, verdad? O sea, hay bastantes patrones culturales que afrontar, ¿no? Que enfrentar también. O sea, es un ejercicio que tenemos nosotros que trabajamos en el tema ligados a la salud, que tenemos que tener paciencia primero, ¿no, verdad? Porque no es fácil cambiar comportamientos, no es algo tan sencillo no es sencillo, ¿no? Y toma tiempo. Puede ser desgastante, puede ser frustrante algunas veces que ya viendo una solución no se la quiera tomar, ¿sí? Entonces, el método tradicional, abstinencia, fidelidad, uso de condón, y ahora tenemos nuevos métodos que son el PrEP, que les decía, que es la profilaxis pre-exposición, que es el tomar la truvada, que es el antirretroviral, 7 días antes de las relaciones, lo que permite que yo pueda tener dentro de las células CD4 como unas paredes que evitan que el virus ingrese y haga réplica viral adentro, ¿no? Y esto es fantástico, ¿no? Pero como les decía también al principio, hay que igual ponerse condón en estos casos, ¿no, verdad? Si yo voy a tener sexo con muchas personas, porque no solo me puede librar, me puede ser una prevención contra el VIH, pero no contra la sífilis, qué sé yo, ¿no, verdad? Contra la gonorrea, o sea, tendría que igual ponerme el condón y utilizar, en este caso, la PrEP, ¿sí? Es en torno a la transmisión sexual. Por vía sanguínea es muy poco probable la transmisión. Se da más que nada en usuarios de drogas intravenosas, pero no hay una incidencia tan alta de ella en el país. Nosotros tenemos, sí, en el imaginario colectivo, sí, el caso de, no sé si ustedes lo conozcan, pero mi generación lo vivió mucho, el caso de Carlitos. Era el caso de una mala práctica médica donde hubo una transfusión y hubo una transmisión en cadena del virus del VIH, y se llegó por este caso a sobredimensionar y se creía que era peligrosísimo la transmisión por vía sanguínea. No lo es. Realmente ya decíamos al principio que el 98% sea por vía sexual. El último, la transmisión perinatal o de madre a hijo en el embarazo, el parto o en la lactancia. Esto es increíble. Nosotros trabajábamos también muchos años en la antigua maternidad de Enrique Sotomayor, que la maternidad Sotomayor era la maternidad que tenía la segunda, o la primera, no me recuerdo bien el caso, pero
habían más de 100.000 partos al año, pero éramos la segunda maternidad con más casos de nacimientos nuevos en Latinoamérica. Allí nosotros hicimos más de 100.000 pruebas de VIH en 10 años, ¿sí? De esas 100.000 pruebas de VIH salieron reactivas cerca de mil mujeres, ¿verdad? De esas 1.000 mujeres que fueron detectadas a tiempo, ni una sola de ellas transmitió el virus a su hijo. Todo esto se vive en la época nueva del VIH, cuando empieza, recuerden, a partir del 87 la ZT, retomamos la historia, a partir del 95 ya los nuevos antirretrovirales mucho menos tóxicos. A partir de que eso ya pues una mujer embarazada viviendo con VIH, ¿sí? Puede tomar el medicamento, su carga de virus va a bajar tanto que no puede transmitir a su nené. Norma de salud pública de atención a mujer embarazada actualmente es hacerle la prueba del VIH. Se le hacen 3 pruebas de VIH mínimo. Si se la detecta con VIH en este momento, eso ha cambiado el afrontamiento en estos últimos 5 años. Actualmente, si se detecta así, ya sea en el primer trimestre del embarazo, una mujer viviendo con VIH, pues lo que se va a hacer es iniciar inmediatamente el tratamiento. Antes no se lo hacía así porque se pensaba, no, era así en ese entonces. El medicamento era demasiado fuerte y tenía repercusiones en la formación fetal. Pero ahora los medicamentos son súper menos tóxicos y ya no están generando esos problemas. Entonces, me entero de que se detecta a la mujer embarazada viviendo con VIH, inmediatamente se inicia el tratamiento y en la semana 38 se realiza una cesárea profiláctica. Porque de todas maneras el parto vaginal hay contacto abrupto con sangre y puede haber transmisión. Si es una cesárea, el proceso antes de iniciar la cesárea se pone un suero fuerte de antirretroviral para que toda la sangre con la cual el bebé va a estar en contacto sea sangre tratada y el riesgo se reduzca a 0. Iniciamos el tratamiento inmediatamente, semana 38 hacemos la cesárea, ya el bebé está afuera. ¿Qué se hace luego? Se evita la lactancia materna, porque es uno de los 5 fluidos que pueden transmitir el virus. ¿Cuáles son los otros 4? 3 son sexuales y 2 no lo son. Los 3 sexuales son el líquido preseminal, el semen, los fluidos vaginales, y los no sexuales serían la sangre y la leche materna. Son los únicos fluidos que tienen la suficiente carga y concentración como para transmitir el virus. ¿De acuerdo? 10 años atrás nos decían nuestras pacientes en la maternidad, el doctor me quiere ligar, el doctor dice que tengo VIH y me dice que ¿cómo así tan irresponsable y sigues embarazándote? Juicios de valor en torno a eso. Hay derechos sexuales y reproductivos en mujeres que viven con VIH que actualmente, como se sabe, es absolutamente evitable la transmisión del virus. No hay como no podemos decidir nosotros sobre ellos, decir, tienes VIH, ya no puedes tener más hijos. Es una decisión personal. Yo tengo en estos 15 años que he trabajado con el VIH, ese caso de esa mujer embarazada a la que le querían ligar y que ahora tiene 4 niños y que es feliz, está contentísima con sus niños, ninguno está infectado, ella está tan bien de VIH que está en una condición que se llama indetectable, que ya les voy a hablar un poquito más adelante de eso, que es otra cosa increíble. Entonces, actualmente, vivir con VIH, estar embarazada, no significa que te va a transmitir el virus a mi hijo. Salvo que la detección no sea temprano, o sea, que esta persona viva en un lugar en el cual no tenga acceso, o el acceso de salud sea demasiado remoto, o salvo de que no decida no tomar la medicación, o que sea usuaria de drogas y que descuide la medicación para que se dé. Pero actualmente es francamente muy complicado que se dé la transmisión de madre a hijo, pues es una maravilla, ¿verdad? Y he visto mucho como las mujeres embarazadas se empoderan mucho cuando comienzan a tomar el tratamiento, son muy responsables porque tienen que velar no solo por su vida, sino por la vida de sus hijos. Bien, hemos llegado hasta aquí. Yo no sé si tengan alguna pregunta, al final la vamos a ver. ¿Qué más? Bueno, en torno al dato de ya entrando en la tercera etapa de nuestra charla, ahorita sí le pediría a Natalie si nos puede ayudar con las diapositivas. Claro, en este momento procedemos. Un poco ya les había ya hemos hablado de la historia, hemos hablado de lo que es el VIH, ¿no? ¿Verdad?
Vamos a hablar, me he extendido mucho, estoy viendo, ahorita recién veo la hora. Bueno, de los aspectos psicosociales de la infección de VIH. Yo no me queda claro si todas las personas que asisten a la charla son personas que se van de la carrera de psicología, pero en todo caso es una información que nos sirve. Verá. Las personas con diagnósticos de infección por VIH, como también las personas que las rodean, ahí cuando nosotros hablamos de eso, hablamos de los infectados y de los afectados. Los infectados, por supuesto, serían en este caso las personas que están viviendo con VIH. ¿Quiénes serían los afectados? Pues el grupo familiar, ¿no? ¿Verdad? Donde al principio la revelación del diagnóstico, bueno, en principio la revelación del diagnóstico sea netamente a la persona, pues, ¿no? Obviamente a la persona. Dentro de los principios o máximas de atención a un paciente viviendo con VIH, está que la persona con VIH, cuando se va a hacer la prueba, tiene que ser, primero que nada, la prueba tiene que ser informada, ¿no, verdad? Y las personas tienen derecho a la confidencialidad. Entonces, cuando nosotros entregamos, el consejero, perdón, entrega un resultado, tiene que dejar sentadísimo el caso de que la persona viviendo con VIH tiene derecho a la confidencialidad. Pero por lo general las personas, los infectados, las personas viviendo con VIH infectados, no está bueno tampoco decir. Vamos a decir, las personas viviendo con VIH les gusta compartir para sentirse sostenidos por la familia. Entonces, al grupo familiar le llega esta noticia y es como una bomba atómica, ¿no? Tiene VIH y todos, ese inconsciente colectivo se reactiva, VIH, muerte, sexo y todas las cosas que puedan salir por allí. Se encuentran ante un gran número de problemas se hace necesario el aporte psicosocial. En la adaptación a cualquier enfermedad entran en juego múltiples factores. Los rasgos de la personalidad, pues, fundamentales. O sea, si nosotros tenemos enfrente una persona que es de naturaleza muy histriónica, si es de naturaleza, qué sé yo, más metódica, si tiene más equilibrio, todo eso va a incidir en cómo va a asumir la situación. El soporte familiar. El soporte familiar es importante, por supuesto, porque la familia puede ayudarme en el soporte emocional o también puede ser una gran carga. Por ejemplo, paciente que me dice, yo quiero decirle a mi mamá, pero mi mamá es, ¿cómo se llama? Tiene problemas de presión. Aquí o tiene problemas cardíacos. Yo siempre trabajo con esa persona de que, o sea, aparte del problema que tiene él en este momento, le podríamos sumarle que la mamá le da un infarto, y son dos malas noticias de una, ¿no? Capacidad de afrontamiento. La persona tiene que, y nosotros también tenemos que presentar, es un área psicoeducativa, no nos olvidemos de eso. Tenemos que presentar escenarios de afrontamiento, cómo hacer frente a tales cosas, ¿no, verdad? ¿Cuáles son mis redes de apoyo? Es fundamental. ¿Quién me puede ayudar? Identificación, ¿no, verdad? Tengo, qué sé yo, de todo me puede valer el dispensario de salud cercano, el grupo familiar, la fundación, inclusive, ¿no? Cualquier. ¿Cuál es el tratamiento? O sea, la persona tiene que saber, o sea, tiene que entender de que está frente a una condición de salud que tiene cobertura de medicación. De hecho, la situación actual del VIH ya no es como en los 80, que era una condena de muerte, sino que pasó a ser una condición crónica. Esto creo que les dije hace un momento. La percepción del VIH ha cambiado. 1 millón de personas infectándose en el mundo. ¿Por qué todavía se siguen infectando si se sabe que se puede, que la base de todo es el comportamiento? ¿No, verdad? Si yo tengo comportamientos saludables y responsables, no me voy a infectar. Pero al transformarse el VIH de una situación de muerte inminente a otra situación que es la de un virus crónico con el que puedo vivir toda mi vida, con el que hay acceso gratuito a medicamentos en casi todos los países del mundo, pues la percepción es, si me da VIH ya no es tan terrible, es otra infección de transmisión sexual y no pasa nada. A ver, no es que no pasa nada. El asunto, por ejemplo, pasa que para que las personas estén en buen estado de salud tienen que tener algo que se llama adherencia, es decir, que tienen que tomar la medicación en un momento del día específica y sostenidamente, o sea, tienen que en el tiempo ser adherentes.
Han habido casos, por ejemplo, en algunos países cuando no hay abastecimiento, no se han acabado los antirretrovirales. Y estas personas, pues, se han hecho resistentes al retroviral. Y cuando tienen su retroviral anterior ya no tiene la misma capacidad de protección y tienen que ir a retrovirales más fuertes. Los aspectos socioculturales también son importantísimos y las características de la enfermedad. En este caso, viene un caso que ya tiene síntomas. Podríamos por ahí, al hacerle la prueba, esta persona ya va a estar en la etapa. Si hay síntomas, recordemos que ya estaría en la etapa de SIDA más que en la etapa del VIH y son distintas formas de afrontamiento en ese caso. Seguimos. ¿Cómo afrontar, siguiente diapositiva, cómo afrontar el diagnóstico por el VIH? Siempre implica reacciones emocionales, que se presentan en el momento del diagnóstico. Por ejemplo, cuando yo tengo un paciente, mi técnica particular es hablar que, obviamente, hay dos momentos del consejero. El consejero es la preconsejería y la postconsejería. Preconsejería es el espacio educativo en el cual la persona le brinda toda la información a una persona que viene a hacerse la prueba. ¿Por qué viene una persona a hacerse la prueba? Porque ha tenido sexo sin condón, porque tiene temor de haberse infectado, por ejemplo, si trabaja en el área de la salud y se ha pinchado con una jeringuilla, qué sé yo. Es el momento de mayor receptividad de la persona, del individuo, porque vengo a escuchar, tengo miedo de hacerme la prueba, pero voy a escucharle al consejero lo que me tiene que decir sobre el VIH. Entonces, en la preconsejería, yo ya tengo que informarle a esta persona qué es VIH, qué es SIDA, cómo se transmite, cómo no se transmite, tengo que informarle que tiene tratamiento y tengo que informarle un nuevo concepto, ahora lo vamos a hablar, de la carga viral y de la célula CD4. Actualmente una persona que toma excelentemente bien su tratamiento y que ha reducido, y que tiene un estilo de vida saludable, le hace esto, tiene deporte, hace buena alimentación, no tiene consumo de drogas, toma muy poco, qué sé yo, duerme bien. Si eso lo acompaña a la buena adherencia al tratamiento, en no mucho tiempo, su carga de virus va a llegar a tal punto que cuando se haga a reducirse hasta tal punto que cuando se le haga una prueba vaya a salir indetectable. Carga viral indetectable es un concepto nuevo y es un concepto que se ha logrado precisamente a partir de que irrumpe esto de los antirretrovirales. Una persona responsable toma bien su medicación y se vuelve indetectable. ¿Qué significa? Que puede tener sexo sin condón y ya no puede transmitir el virus del VIH a pesar de tener el virus. Tiene tan poca carga de VIH, pues, que ya no puede. Y es el escenario al que ya muchísimas personas están llegando. Ya se está logrando este escenario, ¿sí? Presentan al momento de diagnóstico exámenes, qué exámenes tienen que hacerse. Entonces yo le digo a la persona que una vez que ha sido diagnosticada, le van a hacer en el futuro 2 exámenes más, que son la carga viral y los exámenes CD4. Se les habla acerca del ARB, de exigencias económicas, qué pasaría en el caso de estar en el ministerio, de estar en el IES y no haya abastecimiento, a dónde podría recurrir. En todo este tiempo, 15 años trabajando en el tema, han habido 3 o 4 desabastecimientos en estos años. Entonces, pero hay que informar a la persona a dónde poder recurrir en el caso de que esto suceda. Las reacciones familiares, ahí se habla más que nada del paciente con el diagnóstico de cuán favorable es involucrar a más personas en el conocimiento del diagnóstico, sabiendo que se puede llevar plenamente bien, siguiendo ciertas pautas en el tratamiento. Recuerden que una persona que ingresa al ministerio o que ingresa al IES no solo va a tener la medicina gratuita, sino que va a tener un equipo multidisciplinario trabajando con él. Va a tener un infectólogo especializado en VIH, va a tener psicólogo, va a tener nutricionista. Hay un equipo de trabajo desde hace muchísimos años atrás que está trabajando para empoderar al paciente, para darle seguimiento a su caso y sobre todo para bajar ansiedades y todo eso, más que nada en el área emocional. Siguiente. Implicaciones emocionales pueden ser, obviamente, la de temor, culpa. ¿Por qué culpa? O sea, decir, tengo VIH, esto le puede pasar a mi pareja, o es terrible eso en el momento, o sea, se lo tendré que decir a mi pareja. Yo no puedo influenciar sobre la persona. Sí, tienes que decírselo. O sea, ¿cómo se llama? Se pone o sea, el cuadro completo. O sea, fuera importante decirle, pero es decisión suya.
La angustia es una reacción primaria frente a lo desconocido, por supuesto. Ira, negación, como un proceso de duelo, niego lo que me pasa, ¿no? ¿Verdad? Siento miedo de morirme. El principal miedo que me dicen mis pacientes, ¿cuáles son tus miedos principales? Tengo miedo de morirme y tengo miedo de haber infectado a mi pareja y tengo miedo de decírselo a mi familia, de haber decepcionado a mis familiares, ¿no? Esas son las respuestas, las primeras respuestas frente al VIH que son totalmente trabajables. Yo les digo que, o sea, que es un proceso que hasta que la persona vaya aceptándolo tomará sus 5 o 6 meses, hasta que se dé cuenta que es posible vivir con VIH. ¿Mm? No se olviden también que el tema del VIH es un tema crónico. ¿Qué quiere decir esto? Que es para toda la vida. Uno puede, como todo lo que es para toda la vida, puede llegar a un momento en el cual, o sea, el camino puede ser, no solo es recto, quiero decir, el camino puede volverse sinuoso en un momento, pues es para toda la vida. Puedo llegar a aburrirme de tomar el medicamento, puedo llegar a querer llevar una vida no saludable. Entonces, siempre es bueno estar retroalimentando a las personas sin cansarlos, por supuesto, sin hacer del VIH su razón de ser. Estamos hablando de Juan, pongamos que se llame Juan, vive con VIH, o sea, no es Juan que vive con VIH, Juan tiene VIH, es abogado, es padre de familia, es deportista, o sea, el VIH es uno de los aspectos de su vida. Al principio Juan se pone el ribete de decir, soy una persona viviendo con VIH, y ve como esos perritos que tienen el cosito, el cono acá, que solo tienen la visión para adelante, y que cuando quieren mirar al otro lado ya no ven acá. Exactamente igual. Se asume como una persona que es VIH. Soy peligroso, yo tengo pacientes que es increíble cómo se describen. Soy sucio, me doy asco, así, ¿no? ¿Verdad? Una cosa importante a nivel emocional es trabajar la autodiscriminación, ¿no? ¿Verdad? La autodiscriminación, porque la discriminación externa es la que son víctimas, de la que pueden ser víctimas de los otros, pero también hay otra victimización, o sea, hay una autodiscriminación en la que la persona se siente siempre disminuida por su condición. Yo he tenido personas que han estado en cuadros clínicos, pero severos, y ahorita están gerenciando bancos, están perfectos, están mejores que nosotros. Nunca antes, si nos hacemos una prueba de CD4, yo no vivo con VIH, y una persona que vive con VIH indetectable, que se cuida perfectamente, él va a tener más CD4 que yo. CD4 es el nombre de la célula de defensa que ataca el VIH, a la cual el VIH ingresa y por ahí se multiplica, ¿no? ¿Verdad? Miedo al futuro, a la muerte, a la soledad, al rechazo, angustia al enfrentar al enfrentar su condición actual, incertidumbre acerca de la duración y la calidad de vida y las reacciones externas, pérdida de planes a futuro. Estas son las primeras reacciones. Bueno, estamos hablando, no es que esto le pasa para siempre, son sus primeras reacciones, ¿no? Y ahora, ¿para qué voy a estudiar la maestría? ¿Para qué voy a endeudarme en tal casa si me voy a morir? ¿No, verdad? Procreación, ya no voy a poder ser padre. Ahorita ya sabemos bien que si la persona se hace, si se hace indetectable, no solo que no puede transmitir el virus, sino que también puede ser padre y todo esto. Culpa por su conducta, por haber infectado a su pareja, ira hacia sí mismo, muy importante eso, o hacia los demás. Depresión, desesperanza, disminución de la energía, pensamientos de muerte, inquietud, irritabilidad, dificultad para concentrarse y tomar decisiones. Todo esto en ese espacio, en ese tiempo-espacio de la aceptación del diagnóstico. Todo esto en ese tiempo-espacio. Las respuestas biológicas al estrés constituyen en realidad respuestas fisiológicas normales y adaptativas en determinadas situaciones ambientales. El impacto del VIH y SIDA en la vida familiar y social. A mí me ha tocado trabajar con grupos familiares. Cuando se trabaja con el grupo familiar, por supuesto, se trabaja con la psicología familiar se está trabajando en ese momento. No solo con el infectado, sino con la forma de afrontar una dificultad. Entonces puede ser que a nivel familiar la forma haya muy poca tolerancia a la frustración. Y una noticia como esta genere que los cimientos de la familia se vengan abajo.
con información. Básicamente, ese impacto del VIH en la vida personal, familiar y social, con información adecuada, y nunca se olviden de esto, y sencilla, es lo más importante de todo, empática. Nosotros podemos llegar a generar seguridad donde hay ansiedad, ¿no es verdad? Ansiedad es el miedo al futuro, no nos olvidemos de eso, o sea, miedo al futuro, a lo que me puede llegar a pasar. Entonces, lo que te puede llegar a pasar depende un poco, no un poco, súper que depende del comportamiento de la persona, del comportamiento de la familia. El comportamiento inicial de la familia va a ser de entrar en una especie de donde había orden, pues hay caos frente a esta noticia. Son respuestas emocionales normales también. O sea, no nos podemos poner tampoco nosotros tan a escandalizarnos de la reacción de la familia, por supuesto. Sigue nomás, Natalie, que está contenido dentro de lo que estoy hablando. No nos podemos escandalizar de la reacción de la familia por qué exagerados que son. No, es la primera reacción. Nosotros tenemos que escuchar, educar, redireccionar, básicamente, como hemos dicho, pues con información siempre basada en la evidencia. No vamos a vender humo, estamos amparados en la ciencia, que si su familiar que vive con VIH toma o el medicamento como tiene que tomarlo, tiene estilo de vida saludable, en poco tiempo va a bajar tanto su carga viral, que va a estar indetectable y va a estar en un estado de salud como el de cualquier persona, de que no es peligroso, de que el VIH no se contagia, de que no podemos victimizarlo, pobrecillo, dale la pechuga a él porque tiene VIH, nada de eso. Todo ese diálogo hay que tener con la familia para que la familia vaya levantando y se dé cuenta y se convierta, y sí, por supuesto, en un marco de contención por un tiempo. Después ya la vida familiar, la dinámica familiar continúa, se va para adelante, ¿sí? De hecho, por ejemplo, y un poco ya para ir terminando, porque veo que me he excedido demasiado, ya puedes retirar las diapositivas, Natalie, más. Un poco para ir finalizando, una última idea, con la cual empatamos el inicio de nuestra charla. Empezamos hablando de COVID, ¿cierto? En un tema de VIH. Pero bueno, actualmente el COVID, yo decía, ¿qué cosa positiva ha tenido la COVID en estos años? Primero es que ha instaurado una cultura de prevención. Ojalá que eso se extienda. Ya estamos en época de quitarnos las mascarillas, pero ojalá que nos hayan hecho despertar la conciencia en el sentido de que sí, de cómo nuestro comportamiento incide en infecciones. Eso es básico, eso es fundamental, y eso es una joya de este tiempo, con el perdón de los muertos y todo lo que hayamos vivido, ¿no? Y la segunda ya más en mi campo particular, que es el tema con las personas viviendo con VIH. Mis pacientes, respetando por supuesto cada patología, porque es horrible comparar, pero bueno, vamos a hacer esa salvedad en esta noche. Viviendo con VIH, decían, es como lo peor del mundo, nada puede ser peor que vivir con VIH. Y vino lo del COVID. Y vieron cómo esto fue realmente tenaz, o sea, ellos vivieron como las personas alrededor suyo se estaban muriendo, no había nada que hacer, era increíble, y ellos solo tenían que tomar la pastilla, y fue un despertar de conciencia también para las personas viviendo con VIH. No de minimizar su situación, pero de darse cuenta de que, caramba, de pronto estoy sobreactuando, caramba, si solo pongo un poco más de mí, si no me descuido, por supuesto, de mi grupo de apoyo, el infectólogo, el psicólogo, el pastor, el cura, qué sé yo, todo el mundo, yo no estoy solo, estoy acompañado, tengo un grupo de apoyo y tengo un comportamiento saludable. Todo esto puede incidir a que yo tenga una vida plena, y una vida en la cual ya no voy yo mismo a autodiscriminarme, a sentirme menos por mi condición de salud, que como decíamos al principio es una condición crónica, y a lo que aspiramos es que se pueda llegar a cumplir a 2030 esta aspiración de homicida, ¿no? El 95, 95, 95. ¿De acuerdo? Si tienen alguna pregunta, muchas gracias. Compañeros, iniciamos la ronda de preguntas. Ya saben, y como es de conocimiento general, vamos levantando la mano y pues se le dará paso para que realice su pregunta.
Psicólogo, al parecer no tenemos ninguna pregunta hasta el momento. Compañeros, ¿pueden levantar la mano? Al parecer no tenemos preguntas, psicólogo. Perfecto. Espero que A haya ver, quedado claro en todo caso. tenemos una manito. La compañera Ginger Liz. Hola, muy buenas noches con todos. Tenía una inquietud. ¿Qué tiempo uno se da cuenta del momento que uno se contagia? O sea, el tiempo que se infecta ya. Perdón. ¿Qué tiempo pasa para que uno se dé cuenta? Ah, qué buena pregunta. Me he olvidado de comentarlo. Verán, ¿cuál es su nombre? No, ya sé, le quité el... Bueno, escúcheme. Importante pregunta. Ginger. Se llama Ginger, la compañera. Ya, perfecto. ¿Qué pasa si yo he tenido una conducta de riesgo? Entiéndase conducta de riesgo, sexo sin condón, con alguien que yo no conozco, por ejemplo. ¿Cuándo me voy a realizar la prueba? Actualmente hay pruebas más avanzadas, más sofisticadas, que me hablan de que a partir de la semana, qué sé yo, de la quinta semana ya me puedo hacer la prueba. Pero todavía es importante considerar el tiempo de ventana de 3 meses. 3 meses. A ver, hay un concepto interesante que se llama el día cero. El día cero es el día en el cual yo he tenido mi relación de riesgo. A partir de ese día cero, vamos a poner, por ejemplo, 16 de mayo. Espero que no sea el 2022 porque hemos trabajado en la prevención y no creo que salgan aquí a tener riesgo, pues, ¿no? Pero pongamos el ejemplo solo para eso. 16 de mayo de 2022 tengo sexo sin condón con alguien que yo no conozco. Yo me voy a hacer la prueba mayo, junio, julio, el 16 de agosto. 3 meses después, ese resultado, se lo sigo diciendo yo a todo el mundo, a mí me deja mucho más tranquilo que el de las pruebas que tienen resultados de un mes. Prefiero que sea 3 meses después. A las embarazadas, como les decía, se les hace el cuidado trimestral de pruebas en el embarazo. Por algo es. Porque esas pruebas son mucho más, más confiables, digámoslo así. Ahora, ¿qué pasa si yo me hago una prueba de VIH, si yo he tenido sexo sin condón el 16 de junio, de mayo, y me sale no reactivo? Obviamente digo, no me ha pasado nada, estoy bien. ¿Qué pasa si sale reactivo? Eso es interesante. No es que me infecté hoy, sino que estaba infectado de antes. Entonces, bueno, si yo me hago la prueba, he tenido sexo sin condón, yo de considerar, yo me voy a hacer la prueba porque hace 6 meses también tuve sexo sin condón y quiero ver si en esa relación sexual no me infecté. No es que la prueba de hoy día me va a servir para el resultado de hoy me va a servir para quitarme la duda de que si hoy me si hoy me infecté de VIH, sino de la prueba de la situación anterior de salud. Y de esta del 16 de mayo me voy a hacer el 16 de agosto. ¿De acuerdo? Pero en el caso de un hogar donde son esposos, a veces se sabe que la infidelidad lleva al esposo, a veces las esposas están en su casa y no sabe lo que anda el marido. ¿Cómo ella se puede dar cuenta? Uno solo se puede dar cuenta de una infección de VIH haciéndose la prueba. Es la única manera, no hay otra manera. Pero por eso le digo, en el caso de, ¿cómo le digo? Ya, yo estoy casada, no estoy casada, pero un ejemplo. Yo estoy casada, tengo a mi esposo, pero mi esposo anda sin yo imaginarme, sin saber, anda con otra persona y no lo sé. Entonces, obvio que no me voy a hacer la prueba porque yo confío en él, pero sin embargo, ¿cómo me puedo dar cuenta si puede pasar algo ahí en él? Bueno, yo qué aconsejo esta pregunta es interesante también. Yo qué aconsejo a hombres o mujeres que están un poco con esa inquietud. Si yo ya tengo una inquietud del comportamiento, o no necesariamente una inquietud, pero por ahí, por las dudas, digo, él anda en la calle o ella anda en la calle, no seamos machistas tampoco, puede ser, ahorita sea de los dos casos, ¿no verdad? Para ver otra cosa. Imaginémonos que recién iniciamos nuestra relación sexual, que tenemos 3 meses saliendo juntos, o un año.
Yo no sé si él estará poniéndome los cuernos o ella, pero sí me quiero hacer la prueba para saber qué pasó antes en mi vida sexual previa. Podría ese ser un escenario en el cual, sin dudar del otro, pero me hago la prueba como para descartar que yo no esté infectado por mis prácticas sexuales previas. En el otro caso, que estoy dudando que este desgraciado me está poniendo los cachos, ¿cómo no me voy a hacer la prueba? Imposible no hacerme la prueba si yo tengo la menor duda, la mínima duda de que puede haber un escenario, o por ejemplo, de que es una persona que toma mucho alcohol, de que no llega a dormir en las noches, que es usuario de drogas. No es que por tomar alcohol y por tomar drogas va a infectarse, pero son desinhibidores. Y puede ser que en un momento determinado se tome de más y tenga sexo sin condón con otra persona, ¿no es verdad? Entonces, si yo veo ya como esas características en mi pareja de que es muy divertido, de que a veces no me he llegado en la noche a dormir, yo aconsejo que se hagan la prueba, porque es preferible prevenirlo, ¿no? Porque también puede haber un embarazo. Y si no se hace, obviamente en el embarazo sí le van a hacer la prueba. Muchas mujeres han descubierto eso en el embarazo. No se han hecho la prueba con estas desconfianzas previas que pueden presentar, pero se enteran ya en el momento del embarazo. O sea que ante una duda, yo lo primero que haría es hacerme la prueba. Como una práctica de salud, no como una práctica de desconfianza, una práctica dentro de mis exámenes de rutina. Si soy sexualmente activo, tiene que estar presente la prueba del VIH. Gracias, psicólogo. Compañero Pablo Vilatuña. Compañero Pablo. Buenas noches, ¿sí me escucha? Hola, Pablo. Te escucho, sí, Pablo, cuéntanos. Psicólogo, buenas noches. Usted habló en esta charla de una fundación a la que se podría dirigir. ¿En dónde está la fundación y cuáles serían los números de contacto con los que uno podría comunicarse? Correcto. A ver, yo trabajo, como les decía, hace 15 años en Fundación Vida, BIHDA, ¿no? El número de contacto es 256-8863. Estamos ubicados en la ciudad de Guayaquil, en la dirección Luis Urdaneta 208 y Córdoba. Igual yo les voy a hacer llegar los datos con Natalie, ¿sí? Gracias por preguntar. ¿Alguna otra inquietud, compañero Pablo? Si no, le damos paso a la compañera Priscila Delgado. Compañera Priscila Delgado, tiene la palabra. Muy buenas noches. Bueno, yo no soy de la carrera de psicología, sino de comunicación social, pero créame que ha sido una información muy, muy importante que todas las personas debemos saber por esta, de pronto, falta de conocimiento, ¿no? Y bueno, pues mi pregunta sería que ¿cómo se puede hacer? O sea, ahorita estamos llenos de las redes sociales, es más fácil la información. Sin embargo, como usted lo ha dicho, sigue gente contagiándose. Ya, pero yo recuerdo tanto, ¿no? Hace años, y yo conocí a una persona que estaba infectada con el SIDA, y él decía que él se había convertido en un resentido social. Entonces, él igual iba a los prostíbulos y tenía relaciones sin condón. Entonces, él decía que las otras personas también tenían que pasar por lo que él estaba pasando. Bueno, él ya falleció ya más o menos unos 6 años, y o sea, es una pena, porque igual él ya tenía eso en su mente, y entonces yo creo que por ahí viene el caso de que las personas se siguen contagiando sin tener decir un alto, hasta ahí nomás. Entonces creo que hay que trabajar bastante, o sea, de enterarnos todo, porque usted, imagínese, nos ha dado la diferencia de lo que es infectarse y contagiarse, que son dos cosas que parecen iguales, pero no lo son. Ese es mi aporte. Muchas gracias. Usted, gracias por estar receptiva a la charla. ¿Alguna otra pregunta? Sandra Falquez, le damos la palabra.
Sí, buenas noches. En sí no es pregunta, en sí es como que me sucedió a mí, pero no, lo he vivido como que un poquito como que una vivencia como que con una persona que pasaba por mi casa. El señor golpeaba las puertas, yo estaba en mi casa, y golpeaba las puertas pidiendo que le regalen dinero. Y nadie le quería abrir, el señor golpeaba, las personas lo escuchaban de las ventanas, lo veían y decían, no, lo que pasa es que tengo VIH, nadie le quería abrir la puerta. El señor justo se para por la ventana de mi casa y el señor comenzó a gritar y a mirar al cielo y decía, Dios mío, todo el mundo me ha cerrado las puertas, no tengo trabajo, nadie me quiere ni siquiera regalar ni un centavo, porque parece que el señor no tenía ni para el pasaje, no tenía ni para comer. Y me dio tanta pena, y créanme lo que creo que me tocó el corazón. Le abrí la ventana y le regalé un vaso de agua. La gente lo primero que hace es juzgar y jamás, de los jamases, creo que le preguntan lo que yo le pregunté y el señor me dijo, es la primera vez que alguien me pregunta esto. Yo lo que le dije fue, ¿estás tomando tus medicamentos? ¿Sí sabías que tú tienes derecho a que te den tus medicamentos gratuitos? Me dice, es primera vez que alguien no me juzga y me pregunta si yo estoy tomando mis medicamentos. Creo que deberíamos ser un poquito más como que tener empatía. La mayoría de las personas que se llegan a enterar de que una persona tiene esta enfermedad, lo primero que hacen es como por morbosidad, no sé, pero ¿y cuándo? ¿Y por qué te contagiaste y todo? Y jamás le preguntan, ¿tú estás tomando tu medicamento? Esa era mi acotación. Claro. Importante, importante, sí, siempre esto. Bueno, una lectura chiquitita de lo que has dicho es que la empatía es fundamental, ¿no? Siempre se ve esto, por ejemplo, cuando se habla de los grupos de autoayuda, ¿no? ¿Verdad? Grupos de autoayuda de personas viviendo con VIH. Se sienten dentro del grupo el principio de la universalización, en el cual la persona está allí, pues, ¿no? Con otro igual, entre comillas, todos somos iguales, no hay diferencia entre nosotros. Pero el sentirse frente a una persona igual hace que se vuelvan empates y que los entiendan. Pero también es importante que muchas personas utilizan esta situación de salud, decir, tengo VIH, míreme, soy distinto. No es distinto, no es distinto. O sea, en el caso que decía la compañera anterior, de una persona infectada con VIH que tenía sexo y que andaba por el mundo repartiendo el virus, esta persona el VIH no la hizo así, era tonta antes. No, tonta no es la pregunta. Tenía algún tipo de psicopatología previa. No, el VIH no lo hizo así, ¿no, verdad? Y el VIH no tiene que ser, lo que tenemos que orientarnos y orientar a las personas a futuro. Obviamente tampoco, o sea, está bueno ser buenos con las personas, pero orientar a las personas que no hay diferencia entre ellos y nosotros, que toditos somos iguales, de que no podemos hacer de nuestro diagnóstico sacar beneficio de él, tampoco está bueno eso. Le dan carnet de discapacidad a una persona viviendo con VIH, no son discapacitados, ¿no? Entonces, un aporte valioso también para una vez que venga una persona que nos diga su secreto terrible que vivió con VIH, es desdramatizar el diagnóstico. Ese sería un aporte bellísimo nuestro, que espero que con esta charla también ustedes queden sensibilizados en ese sentido, de que tendremos no que minimizar la transmisión jamás. Nunca es agradable estar infectado con VIH, siempre es preferible evitarlo. Pero frente a un caso de VIH, si llega una persona a nuestra vida, lo mejor que podemos hacer por esta persona es ayudarla a desdramatizar la situación del VIH. ¿De acuerdo? Muchas gracias, psicólogo. Ahora, rompiendo un mito, se hablaba en cierta época de que personas contagiadas, tomando un poco el tema de la compañera Priscila, ¿ya? Que habían personas infectadas que se hacían resentidos, ¿ya? Y que tomaban sangre en jeringuillas y supuestamente la inyectaban en las frutas en los mercados. Dice que para contagiar a las personas. Ese es un mito. Lo considero yo porque creo que no hay supervivencia, pero no hay nadie mejor como usted que explique si es verdad o es mentira que alguien que está resentido inyecta una fruta con su sangre, la persona que va a consumir esa fruta se contagia por el medio alimenticio, por decirlo así.
A ver, lo innegable es que esté, o sea, lo innegable es que sea resentida, eso sí no se puede cambiar. Lo que sí es un mito, como bien lo ha dicho usted, compañera, a ver, el virus en la sangre es súper fuerte, súper fuerte. Si yo vivo con VIH, por ejemplo, y me corto, ¿no, verdad? Y una persona que está al lado mío se corta o hacemos un pacto de sangre y tocamos nuestra sangre así, es posible la transmisión del virus. O si soy usuario de drogas intravenosas, estoy inyectándome heroína y le paso la jeringuilla a la otra persona, es muy probable que se infecte. Pero si esta sangre, por ejemplo, entra en contacto con el oxígeno, esta sangre que tiene VIH entra en contacto con el oxígeno, pierde su carga de transmisibilidad o su fuerza de transmisibilidad en 5 segundos. O sea, tiene que ser instantáneo para que eso suceda. Por ejemplo, personas que tienen VIH, se dan un beso, es posible transmitirlo así. Solo si la otra persona tiene una herida sangrante y yo también estoy sangrando y hay contacto por esa ruta. Pero eso sí se ha escuchado muchísimo, eso de que ponían jeringuillas en los cines. Son más que nada leyenda urbana. Yo nunca lo he visto. En 15 años jamás vi un solo caso de esos. Pero sí he escuchado muchísimo de eso. Pero digo, en el caso de que hubiese existido, la probabilidad de infección es nula. Por este concepto de los 5 segundos, ¿no? Lo mismo que si uno va donde el pedicure, que si va donde el manicure, que te sacan el uñero, que te raspan, no pasa nada. O sea, es mentira también eso rompiendo el mito de que el VIH permanece en los objetos de metal. Exacto, no. Al tener contacto con el oxígeno, estar a la intemperie, muere en 5 segundos. Listo. Y tenemos como una última participante a la compañera Atsud Mariela. Sí, buenas noches, magíster y compañeros. Simplemente quería ver esa situación en vista de que yo trabajo en un hospital, en el área de admisiones, y se ve que los niños, siendo inocentes, también tienen que cargar con esa enfermedad, que por la irresponsabilidad de los padres, quizás ellos también salen contagiados de ese virus. Mi pregunta es, los niños, ¿hasta qué tiempo estarían con ese virus? Si de alguna manera en el transcurso ellos pueden quedarse inmune de esa enfermedad, algún tratamiento que sea eficaz hacia ellos. Bueno, esa es mi inquietud. Se nos perdió el psicólogo. Se nos perdió el psicólogo, lo perdimos. Yo los veo a ustedes. Ah, ya, no lo escuchábamos ni lo veíamos. Ahora sí. Sí, correcto. Ya. A ver, decía que es una buena inquietud. Yo tengo ya mi primer grupo, no, cuando digo mi es muy posesivo, el primer grupo de chicos que ya son adolescentes viviendo con VIH, que llegaron siendo niños a la fundación, tenían 5 años. Mi esposa es psicóloga y empezó un programa que se llama el programa de revelación de diagnóstico. ¿Qué es este programa de revelación de diagnóstico? Es algo que creó ella en este caso, para poder transitar con este niño psicoeducativamente el hecho de que por qué yo estoy tomando pastillas, por qué si estoy sano y voy al recreo como mis amigos tengo que en un momento del día tomar mis pastillas. Un programa creado para ayudar a las madres viviendo con VIH a tener una respuesta, porque muchas veces estos niños les preguntaban a las madres ¿por qué estoy tomando yo la pastilla? Y la mamá le decía, porque tienes un bichito en la sangre. Un bicho en la sangre a los niños de 5 años les genera unas fantasías terribles. Entonces,
con esta información lo que se generó, lo que se buscaba generar más bien, y se logró maravillosamente, es que el niño se vaya acercando a conceptos de salud. El niño veía microscopios y veía virus. Entonces así entendía lo que era un virus. Luego se acercaba a la fundación y conocía a las personas por sus nombres. Entonces la salud ya dejaba de ser algo lejano y miedoso y de jeringuillas y de sangre, para tener nombres, para tener personalidades, ¿no? Y así, hasta que estos niños actualmente son hombres y mujeres, tienen 20, 21 años, están perfectos. Lo único que hacen es tomar la medicación. Como les decía al principio, dentro de la historia del VIH, ya hay casos de que se están generando vacunas. No es descabellado pensar que en el futuro se encuentre la cura. Pero hasta entonces, ahorita estos niños que antes eran niños son hombres que están, una está estudiando medicina, otra está estudiando leyes porque quiere ayudar a niños que viven con VIH y que son discriminados. Entonces, hasta que eso suceda, hasta que encontremos la cura, tenemos al menos a los niños que yo conozco viviendo con VIH, que ya son jóvenes y mujeres y hombres viviendo con VIH, a gente totalmente normal, que no son víctimas de nada, que son resultado más que nada del desconocimiento de sus madres, que nos tomó muchísimo tiempo sacarle la culpa a esas mamás, a esos papás, y que actualmente, tengo una chica que es portavoz, que ayuda a otros niños viviendo con VIH y nos ayuda en la fundación precisamente o nos ayudaba antes de la pandemia, después de la pandemia todos vamos recién llegando de a poco, ¿sí? Con esta pregunta y con esta respuesta hemos concluido la capacitación del día de hoy. No queda más que agradecerle al psicólogo Daniel Villavicencio y a todos los asistentes por ser parte de esta actividad que con mucho cariño la comunidad estudiantil online ha preparado para ustedes. Muchas gracias. De nuestra parte, muchísimas gracias con todos ustedes y que tengan una hermosa noche. Gracias, psicólogo. A ustedes. Un abrazo grande. En 1983 se descubre el virus causante del SIDA, ¿sí? Para 1900, bueno, basta decir que en esos tiempos era el tiempo del horror, es la prehistoria del VIH realmente, los primeros años. Se irradió crecientemente. Y hubieron distintas cepas, por ejemplo, en Estados Unidos, más que nada,